9. La clave me escucha. Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Esta es una historia que conversamos toda la semana con Rodrigo Gómez y que entonces era necesario comentarla hoy, viernes, para ustedes, por si no la han escuchado alguna vez. Aquí les vamos a mencionar al Kaiser. El Kaiser del fútbol, que no es Beckenbauer, no es Jaime Pizarro, sino que es Carlos Enrique Kaiser, que fue en realidad Carlos Raposo, un estafador del fútbol profesional. Jugó durante casi 20 años en equipos de Brasil, México, Francia y Argentina. Digo jugó, pero jugó entre comillas. Nunca jugó un partido. Esto en los años 80, cuando, claro, no había redes sociales, no había forma de comprobar ciertos antecedentes. Pero lo cierto es que en los años 80, especialmente en esta época, ya cuando empezaban las temporadas del fútbol, en el año 86, él llega a un equipo en Brasil diciendo que había sido campeón con Independiente de la Copa Libertadores. Aparentemente incluso trucó una foto. Con video, era bien ingenioso y tenía una capacidad de generar productos para poder venderse. Claro, y lo cierto es que convencía a los entrenadores, la prensa caía a sus pies. Estuve leyendo artículos de diarios en Brasil que decían, llega la gran estrella, y era Carlos Raposo, que no había tocado una pelota en su vida, y de pronto entonces pasa a distintos equipos, llegó al Flamengo incluso a jugar, y luego entonces, ¿qué pasaba? Que en algún momento lo más cerca que estuvo de una cancha fue estar en la banca de suplentes. Y se lesionaba. En algún momento un entrenador de un equipo que se llamaba Bangú va y le dice, entras tú ahora. Y él dice, aquí me pillaron, estoy frito. Y empieza a hacer el precalentamiento, y era tan hábil, tan astuto, que de pronto ve que le empiezan a gritar cosas desde la hinchada rival, y él va y salta a la reja y se pelea con la hinchada rival para que lo expulsen y no jugar. Y así se pasó varios años, hasta que finalmente fue despedido en un último club, incluso llegó a Francia. Y lo descubrió, el que lo descubre es un entrenador que había trabajado en Europa, y llegó a Europa y dijo, este que hay un chanta. Y ahí lo desenmascaran. Exactamente, pero ya habían pasado muchos años de una carrera donde ganó dinero, por supuesto, por estos contratos que hacía muy cortos, ¿no? Hacía contratos de 6 meses, entonces después pedía la cláusula de rescisión. Hoy, sin arrepentimientos, él dice, soy un vengador de todas las estafas que los clubes le hicieron a muchos futbolistas a nivel mundial. Eso es lo que dice él, su argumento. Bueno, Carlos Raposo es el protagonista de nuestra sección Lo que no sabías que necesitabas conocer. Ese bajo es inconfundible y es el de Living on a Prayer de Bon Jovi, que recordamos hoy, 14 de marzo, porque un día como hoy, en 1983, John Bon Jovi y Richie Sambora forman Bon Jovi en New Jersey. La alineación inicial incluía a John Bon Jovi como vocalista, Richie Sambora como guitarrista, Alex John Such como bajista y David Bryan como tecladista, y además Tico Torres, que es el más inconfundible de todos, en la batería. Ahora, lo más singular de todo es el nombre, ¿no? Que es el nombre de el propio Bon Jovi, que es como si Rodrigo Gómez tuviera una banda y la banda se llamara Gómez. No lo haría, y Bon Jovi nunca fue de mi agrado. ¿Ah, no? ¿Tuyo sí? Lo que pasa es que yo tenía una banda de covers y cantaba muchas canciones de Bon Jovi. O sea, ¿te gusta Bon Jovi? Sí. ¿Tú no eres culpable? No, puede ser. Bueno, en esa época del glam rock también habían varias bandas bien placeres culpables en esa época. Bueno, John Bon Jovi tiene su disco debut, que se llamaba Bon Jovi también. Los egos. Hay un sketch de Saturday Night Live donde justamente Bon Jovi hace mofa junto a todo el equipo de esto, de su intención de que todo se llamara como él en sus inicios de la banda. Bueno, como un día como hoy comenzó esta historia de John Bon Jovi, es que lo recordamos en nuestro programa Hora Clave. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave.
Bien, esta semana el Senado aprobó la instalación de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, y el debate sobre su legado, sobre los argumentos que tiene la figura del exmandatario han tomado fuerza. Vamos a hablar de este tema, también de otros temas que tienen que ver con salud, por supuesto, y una voz autorizada en todos estos temas es quien fue además integrante del gabinete de Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich, quien ya nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, bienvenido a La Clave. Gracias. Y ahora clave en este cierre de la primera semana de nuestro programa. A ver, bueno, esta ha sido una semana donde se ha hablado mucho, la semana anterior también, por supuesto, del expresidente Piñera, de un legado, una historia. Hay un debate, obviamente, que conforme avanzan los años también se va a transformar en histórico y con otras perspectivas. Pero respecto de esta instalación de un monumento, incluso usted ha hablado de un cierto fetichismo en torno a la figura del expresidente. ¿Cuál es su opinión específicamente? Desde luego, a mí me parece que la idea de tener un monumento del expresidente don Sebastián Piñera, que en paz descanse, es algo sensato y justo. Yo tengo una opinión, fui ministro de él en los dos gobiernos y tengo una amistad muy larga con él, de mucho antes de participar en el primer gobierno. Y en ese contexto creo que efectivamente, como se dice ahora, el legado del presidente Piñera está envejeciendo bien y está siendo reconocido en forma muy transversal. En ese contexto se ha lanzado la iniciativa de que haya un monumento, que me parece justo, en la Plaza de la Constitución, dedicado a él. Sin embargo, yo tengo especial preocupación en el sentido de que me parece que la presidencia del presidente Piñera fue una presidencia dentro de todo muy transversal por su capacidad de diálogo con todos los sectores políticos y de acuerdo. Y este año es un año muy duro desde el punto de vista político, con elecciones, qué sé yo, y uso la palabra de nuevo, fetichizar el monumento, no la figura de él, el monumento, y transformarlo en un arma arrojadiza durante esta campaña, que va a ser muy dura durante este año, y por lo tanto radicarlo como un presidente que está vinculado solo a un sector de la ciudadanía, a mí me parece una cosa delicada, porque no es el caso histórico. Y en ese sentido me parece bien que el Senado, como ustedes decían antes, haya aprobado la instalación de este monumento, pero me parece que no hay apuro. Creo que es una cosa que hay que dejar que pase un poquito este año electoral. Este es un proyecto de ley, se requiere ley, que no tiene urgencia en la discusión parlamentaria, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, todo eso, y en ese sentido hay que ir acompañando esta conversación y esta discusión, me parece, hasta poder acelerarla en el año siguiente. Ahora, claro, el legado del presidente Piñera es mucho más que un monumento, que una estatua, porque me parece a mí que, claro, uno cuando, como bien lo dices tú, Jaime, lo mira en la perspectiva, Piñera 1, Piñera 2, hay varias cosas, hay muchas cosas que uno tiene que reconocer, y claro, este monumento es importante. Yo creo que le hace bien a la democracia de Chile, le hace bien a la democracia de Chile que estén los presidentes en un lugar instalado, y a la buena usanza de muchos países uno los pueda recorrer con tranquilidad, porque al fondo se va construyendo nuestra historia. Pero si yo te preguntara por el legado, ¿cuál tú crees que es lo más importante que hizo el presidente Piñera, ya sea en Piñera 1 o en Piñera 2, para nuestro país? A mí me parece que en su trayectoria política, recuerden ustedes, él fue senador. También, sí, tiene una larga carrera como... En su carrera política, en Renovación Nacional, todo esto. A mí me parece que lo que vemos en él, sobre todo, y me parece una luz brillante en el horizonte, sobre todo de hoy día, después de octubre del año 19, digamos, y este momento, es su compromiso radical con los mecanismos, con la institucionalidad democrática. Creo que si junto a otros, por supuesto, no hubiera generado el acuerdo político que de alguna manera puso término a la crisis de violencia y desazón de fines del año 2019, de octubre en adelante, digamos el último trimestre, si no hubiera tomado con fuerza esa decisión de decir, este es el camino y yo me juego por él sin ninguna duda, yo voy a acompañar, en fin,
me parece que la situación de Chile hoy día sería otra completamente diferente y mucho, mucho más compleja. Y en ese sentido, creo que ese legado democrático de un hombre sin rencor, que es capaz de que alguien lo ofende y vuelve a conversar y vuelve a tratar y vuelve a tender puentes. Perdón, ¿y ese fue un punto de inflexión? Yo el otro día leí una entrevista a José Antonio Kast, que es el momento en que José Antonio Kast, él dice que Sebastián Piñera vendió la Constitución. Bueno, interpretaciones de lo que allí ocurrió en ese periodo puede haber muchas, pero yo valoro intensamente que en una noche crucial, porque al final esto tiene momentos, en una noche crucial para la historia del país, porque así son las cosas, sí. Se juegan en instantes. Él haya optado por no decretar un estado de sitio y no sacar las Fuerzas Armadas a la calle, sino que al contrario, decir este camino no lo vamos a hacer y vamos a intentar con todo nuestro corazón este otro camino, ¿no es cierto?, de un encuentro, un reencuentro, que dio origen al proceso constitucional 1 y 2. 1 y 2, que en el término que tú usaste de vendió la Constitución, lo que hizo fue reafirmar la Constitución que teníamos antes, o sea, no hubo ningún cambio constitucional. Yo no creo que uno pueda decir que todo el proceso de discusión constitucional haya sido en vano, pero en definitiva, vender la Constitución no ocurrió. Nosotros tenemos una Constitución con reformas, con todo lo que se quiere, que es la misma que nos ha regido por muchos años. Claro, ahora usted mencionaba esto de llegar a acuerdos, de no optar por la vía de enviar a las Fuerzas Armadas a las calles, pero esto es con la perspectiva del tiempo, de los años que han pasado. En ese momento también un sector de la población importante no estaba de acuerdo con esa medida e incluso solicitaba más celeridad en la actuar policial e incluso militar en las calles. Evidentemente que había voces de todo tipo, pero como tú dices, los hechos hay que juzgarlo a la perspectiva del tiempo. Y Sebastián Piñera como líder, no teniendo nadie detrás de él, digamos, él diciendo, yo como presidente creo que este es el camino, me juego por este camino, revela a alguien que no está atento a las encuestas, que lo castigaron enormemente, como ustedes recuerdan, en ese tiempo, sino que está pensando en realidad, yo como líder, qué creo que se debe proponer al país. Desgraciadamente, y él estaba muy lejos de eso, la encuestología que produce realidad, ¿no es cierto? Sí. Produce realidad, o sea, mira lo que dijo la encuesta, entonces quiere decir... Empezamos a vivir en torno a la encuesta. Hace que los líderes se desorienten y no presenten programas y posiciones claras respecto a lo que creen que... Y eso es una falencia muy grave de nuestro sistema político hoy día. Me quería quedar también con una frase que usted mencionaba respecto del tiempo que se requiere para erigir este monumento, pero también si es o no el tiempo de hacerlo. Y yo le pregunto específicamente si no, lamentablemente hubiese fallecido de la forma en que falleció el expresidente Piñera, hoy no estaríamos discutiendo, por ejemplo, todavía el erigir un monumento, porque justamente ha pasado muy poco tiempo desde ese gobierno. O sea, evidentemente, yo creo que los monumentos, perdón que lo diga de esta manera, tienen que anunciarse y discutirse una vez que la persona ha fallecido. Y aquí, desgraciadamente, eso ocurrió hace un poco más de un año y por lo tanto se produce el momento oportuno para, discutamos esto, ¿vale la pena o no? Ya. En ese contexto, mi preocupación, más que el tiempo, que sea demasiado rápido, es el uso fetichista, político, de erigir o no una estatua. Y uno vio de lejos, digamos, por televisión, la discusión en el Parlamento, en la sala del Senado. Hay dentro del Parlamento voces muy fuertes que dicen esto no debería ocurrir por ninguna manera, porque este señor y que... Pero entonces el debate le perjudica a la imagen histórica de Sebastián Piñera, el debate que hubo. Yo insisto, creo que no es el momento de hacer una discusión pública. Me parece que sigue bien el trámite en el Senado. Este año es un año, y usted lo escuché en la primera media hora del programa, efectivamente es un año extraordinariamente politizado, donde a mí lo que me preocupa, como me preocupó en el caso de la pandemia, es que el manejo de la pandemia o construir una estatua o no en honor del presidente de la República, don Sebastián Piñera, se transforme en
insisto, en un tema de partidismo, de sector. No, nosotros los de tal lado creemos que sí, los otros de tal lado. No, aquí se trata de un presidente de la República en que ojalá el monumento se erija mediante financiamiento por suscripción popular. Vale decir, que seamos todos nosotros los que creemos que contribuyamos con una cuota para que este monumento, estatua, imagen, lo que fuere, se construya. Estamos conversando con Jaime Mañalich acerca de lo que el legado, la estatua del presidente Piñera, y vengamos un poquito más a la actualidad. Usted, como parte del conglomerado de Chile Vamos, ¿cómo ve el escenario de este momento para las elecciones, para las primarias? ¿Van a haber primarias, no va a haber primarias? ¿Siente que Evelyn Matei es la gran representante del legado de Sebastián Piñera? En lo primero, se está haciendo bien complicado predecir qué va a pasar. La ministra Jara va a ser candidata, no. La candidata Carolina Toá dice que no le gustaría ir a una primaria con este señor, pero, o sea, creo que hay un nivel de discusión, de dispersión grande. De dispersión muy grande, y eso ocurre también en el sector de la centro derecha, donde ya claramente, nítidamente, hay por lo menos dos derechas. Pongo al Frente Alemán, digamos, en uno solo. Los cacá, como le dijo, no sé qué columnista puso los cacá. Los germanos, digámoslo así. Le queda más cómodo ese término. No, porque Kaiser y Kast. Sí. Pero haciendo, yo creo que ese problema para la centro derecha, en el cual Evelyn llama una y otra vez a la unidad. Ojo, Evelyn Matei también es germana. Sí, es cierto. Pero es Caca. No, por favor, salgamos de ahí. ¿Ustedes lo pusieron? No, los germanos, ustedes caen, no yo. Ya. A mí me parece que hay un problema bastante grave en el sentido que estamos discutiendo de las personas. Mira, fulano, mengano, qué dijo, qué no dijo, respecto a una coyuntura determinada, ¿no es cierto? Estamos un poco en la chimuchina y no estamos viendo, mire, yo creo que debo tener esta responsabilidad, creo que soy la persona del momento y lo creo porque pienso que esto es lo que Chile necesita y yo me comprometo a hacerlo. Y en ese sentido, me parece que hemos pasado directo a los nombres, y no a los proyectos. Y no a los proyectos, no a los programas, en fin. Se habla mucho, resulta que todas las candidaturas ahora, todas, digamos, incluso parlamentarias, hacen de la seguridad, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es? Hagamos una cárcel allá, pero ¿cuál es el fondo del asunto, no es cierto? Y uno no ve, insisto, una propuesta programática, diga, mire, esto es sensato, esto en realidad podría ocurrir, esto podría aprobarse, están los recursos para hacerse esta u otra iniciativa respecto a seguridad, salud, lo que fuera, y en ese sentido yo creo que hay una falencia de proponerle a Chile un documento, decir, mire, esto es lo que yo creo que es mi diagnóstico, equivocado o no. En general los candidatos tardan en ese proceso. En general los candidatos, y hay casos, sí, y que importante. Porque a veces electoralmente no conviene. Está la conveniencia electoral de ganar el voto y la primaria, pero está también la responsabilidad frente al país. A mí me tocó trabajar con el presidente Piñera en los grupos Tantauco antes de que él se postulara a la primera candidatura, cuando no fue electo, digamos. Y eso empezó 2 años antes del proceso. O sea, nosotros teníamos documentos en el área de salud, estoy hablando yo, habría otros grupos Tantauco, pero en el área de salud nosotros teníamos un programa, una idea, etcétera. Él asumió el gobierno inmediatamente, en el primer gobierno después del terremoto, del 27F maremoto, que produjo una catástrofe sanitaria en el país, que hizo que lo que estaba escrito en letra y el programa, bueno, hubiera que cambiarlo a la carrera, en fin, por la destrucción y la crisis de salud que produjo el terremoto y en educación y lo que fuere, ¿no? Pero había un trabajo muy serio de propuesta, dialogado con todos los sectores. Esto no era un grupito chico de gente que se junta en un centro de estudio, no, dialogado, ¿qué piensas tú del Partido Comunista, del Partido Socialista, cómo lo ves, qué tiene que ser la salud de este tenor? Y en ese sentido yo echo de menos ese trabajo, digamos,
programático para transformar luego, estoy hablando de semanas más, un documento y que sea corto, mediano y largo plazo. O sea, finalmente los gobiernos, yo creo que son muy cortoplacistas y va quedando poco para el tema de la continuidad y el desarrollo del país. Sí. A propósito de que estábamos hablando de contingencia, no solo política, también quería preguntarle por un debate que se ha generado en estos últimos días, nada más después de lo que ocurrió en Graneros, respecto de la pena de muerte. La candidata Evelyn Matei puso sobre la mesa de nuevo la posibilidad de que esto en determinados casos pudiese volver a existir en nuestra jurisprudencia, jurisdicción, pero la verdad es que hay una percepción también de que este es un debate que durante muchos años Chile ya tenía resuelto y hoy día nuevamente se pone sobre la mesa. ¿Cuál es su percepción respecto de este debate de reinstalar o no la pena de muerte? Mi posición personal es que no debería ser reinstalada. Me parece que en el Mercurio hoy día alcancé a ojear una columna del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en el que él, desde el punto de vista moral, ético, habla de esto y dice esto no debería ocurrir. Desde el punto de vista de la justicia, nosotros tenemos que entender que detrás de una persona que asesina hay también en algún sentido una víctima. Hay alguien que como sociedad no educamos bien, no hicimos bien, no previnimos a tiempo en la justicia, en fin, lo que fuere, que hace de estas personas un profesional de la muerte y del asesinato. Es bien difícil que en realidad esto pueda ocurrir, porque por una parte toda la izquierda se va a oponer y por otra parte, en el caso de Kast, por ejemplo, fragilizar el acuerdo de Costa Rica que señala que la vida debe ser protegida desde la concepción a la muerte, que Chile, fragilizarlo en el sentido de decir, mire, a pesar del acuerdo de Costa Rica que nos impide a nosotros reponer como país, porque hemos firmado un acuerdo, la pena de muerte, fragilizarlo, yo creo que va a ser una cosa que el sector conservador, por llamarlo, Kast en particular, se va a oponer radicalmente, porque, insista, significa fragilizar otro de los argumentos cruciales para él, que es que la vida tiene que ser protegida desde la concepción hasta la muerte, como lo dijo ayer en televisión, precisamente aludiendo a ese acuerdo, a Costa Rica. Claro que sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero solo quería preguntarle también en últimos segundos. Usted ha sido muy, muy crítico de la situación actual respecto de el sistema de salud a nivel mundial, incluso de la OMS, respecto de también la evaluación que se hace a 5 años de la pandemia. ¿Cuál es su perspectiva también a futuro respecto de cuán protegidos también estamos la ciudadanía a nivel no solo nacional, sino que mundial, de otras situaciones puntuales que pudiesen surgir respecto a la salud? Yo creo que nuestra situación mundial respecto a la prevención y protección de salud es peor hoy que antes de la pandemia. Y esto es porque esta pseudo dictadura sanitaria que se instaló en el mundo para manejar el buen manejo de la pandemia, en primer lugar, no tuvo una dirección adecuada desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud fracasó y no ha podido aprobar ni siquiera un acuerdo para manejar futuras pandemias en el futuro. Y en segundo lugar, y tiene que ver con el manejo de la pandemia y otros, todo lo que significa multilateralismo, vale decir, acuerdos entre países para manejar situaciones cualesquiera, de alimentación, de salud, hoy día está más fragilizado que nunca, fundamentalmente desde el 20 de enero en que asume el presidente Trump en Estados Unidos. Hay un desfinanciamiento para la OMS, yo acabo de revisar una noticia de la Organización Mundial de la Salud que dice que tienen el brote de sarampión, una enfermedad que no existe en Chile gracias a la vacuna. Nosotros tenemos casos cuando alguien viene de afuera, nosotros no tenemos sarampión por la vacunación. En Europa registran en este periodo 250.000 casos de sarampión, el cifra más alta en 25 años, con 40 y tantos niños muertos. En Estados Unidos ya hay 2 fallecidos por sarampión. Y a propósito, Jaime, a propósito de eso, ¿cuán necesario es la relación, por ejemplo, entre China y Estados Unidos para el desarrollo y el avance de la medicina? Si la relación se corta, me parece que hay va en contra del desarrollo.
O sea, los virus o los agentes infecciosos no saben de visa waiver, no saben de pasaporte, no saben de nada. De impuestos tampoco. Nada, pasan la frontera a través de las personas, ¿no es cierto? Y se transforman en fenómenos mundiales como en la pandemia. Y en ese sentido, en primer lugar, que haya un debilitamiento, como ya está ocurriendo, en la comunicación científica. O sea, no vamos a decir nada. En el financiamiento para la investigación científica, en que no haya, como los prohibió de hecho el CDC de Atlanta, los encuentros científicos multilaterales, es decir, ¿sabes? Esto lo vamos a revisar, a ver si lo seguimos financiando o no, es una muy mala noticia, porque al final, ¿no es cierto?, implica que la respuesta va a llegar muy tarde en cualquier país, las alertas, el conocimiento no van a ser compartidos, y en ese sentido, para la próxima pandemia, que yo creo que va a ser por la mutación del virus de influenza aviar H5N1, ¿no es cierto?, con una alta mortalidad en humanos, esto se contagia en la gente que está en los gallineros, claro. No estamos en absoluto preparados. Así es. Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, un honor. Muchas gracias. Vamos. Estamos llegando al final de nuestro programa. Saludos también a todos quienes nos han acompañado aquí en Hora Clave. Andrés Duarte también nos saluda. Jaime Pérez, que siempre comenta. A todos ellos, muchas gracias. Excelente debut de Hora Clave en esta semana. Muchas felicitaciones, dice Pablo Suárez. Así es que gracias también a todos quienes en esta primera semana me han recibido en La Clave y han recibido también este proyecto junto a la Fran Huerta y a Rodrigo en estos días. Nos vamos, lo dejamos con Clave Morse y Daniel Fajardo. Buen fin de semana. Chau.